Villa Pinzón, llamado Atoviejo en la época de la colonia, es un municipio de Cundinamarca, Colombia, ubicado en la provincia de Almeidas, a 80 kilómetros de Bogotá. Desde la capital del país se accede por la troncal central del norte. La altitud media de la cabecera municipal es de 2.715 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 13,2 grados centígrados. La cuenca alta del río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque, en las proximidades del municipio de Villapinzón. Presenta a sus alrededores grandes economías, esto debido al uso de sus recursos naturales como agua, suelo, vegetación, entre otras, generando estos usos un gran desempeño para las actividades agrícolas, minería, ganadería, procesos de transformación industrial y otras actividades que utilizan directamente la zona para sus propósitos económicos, lo que influye en su expansión agrícola hacia zonas más vulnerables y por ello conlleva una gran creciente de agua para consumo humano y actividades socioeconómicas. Páramo. En el territorio continental colombiano se encuentra el 50% de los páramos andinos. Los páramos son ecosistemas propios de las montañas tropicales, ubicados por encima del límite superior de los bosques. Son considerados clave para la regulación hídrica y climática de las montañas, así como importantes refugios de la biodiversidad. Según Sarmiento, en su trabajo acerca de la conservación de los páramos de Colombia en el año 2013, en Colombia los páramos ocupan 29.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, equivalentes a un 2,5% del área continental del país, donde se estima que hay más de 4.000 especies vegetales, muchas de ellas con distribución limitada a pocas localidades y otro número importante de especies endémicas, es decir, exclusivas de un solo lugar. Pese a su importancia, el páramo se encuentra en un alto riesgo debido al desarrollo inadecuado de ciertas actividades productivas locales, como la minería, la agricultura y la ganadería, así como por fenómenos globales de cambios climáticos que pueden llevar a la reducción de su extensión y a la desaparición de especies particularmente sensibles a estas alteraciones. A continuación, se muestra una parte de la variedad de las plantas presentes en los recorridos del páramo de Guacheneque el día 2 de mayo del año 2018, donde fomentamos el reconocimiento y la valoración de esta diversidad vegetal. Los briófitos son plantas terrestres no vasculares. Se cree que son las descendientes de las algas verdes y fueron las primeras en evolucionar hace 500 millones de años tras colonizar los espacios terrestres. En esta división tradicional tenemos a las briófitas, setsu o musgos, hepatófitas o las hepáticas y antocerotófitas o antoceras, los cuales crecen en climas fríos o muy húmedos. No presentan tejidos esenciales para la toma de agua ni de las sales minerales ni tampoco tejidos internos para la circulación de la sábila. No obstante, pueden estar presentes algunas células de tipo conductor traquiforme. Las poáceas son plantas herbáceas o muy raramente leñosas pertenecientes al orden de los poales de las monocotiledóneas. Tienen una enorme importancia en la economía de la biosfera, dominan todos los biomas de la sabana y praderas y estepas, y tienen una estrecha relación con los animales como los ungulados. Los helechos son un grupo de plantas vasculares que aparecieron en el Paleozoico y que viven aún en nuestros días. Tuvieron su mayor esplendor en la época del Carbonífero. Son plantas que carecen de semilla y se reproducen por esporas, que en la mayoría de los casos aparecen formando soros dorados bajo los frondes. Las rutáceas son plantas leñosas o raramente herbáceas, provistas de glándulas secretoras oleíferas. Las flores generalmente son hermafroditas, zigomorfas o actinomorfas, pentámeras o tetrámeras, con piezas libres o soldadas en la base. Las asteráceas, como su nombre lo indica, vienen del griego aster, que significa estrella. Se caracterizan porque sus flores se forman por la fusión de cientos o incluso miles de flores diminutas, como es el caso de los girasoles, y tienen hojas y ramas espinosas. Las hipericáceas son plantas leñosas y herbáceas ricas en aceites y resinas de color amarillo intenso, usadas como colorantes. Tienen hojas opuestas o verticiladas, simples y enteras, y las flores reunidas en inflorescencias terminales.
Las apiáceas poseen hojas alternas, casi siempre con una vaina abrazadora grande, enteras, partidas, graminoides y más frecuentemente recortadas. Sus flores generalmente son hermafroditas más o menos actinomorfas. Las poligaláceas son una familia de hierbas anuales o perennes, a veces arbustivas o trepadoras. Tienen hojas alternas u opuestas, a veces las basales en roseta. Son de inflorescencias racimosas o espiciformes terminales. Las rosáceas son individuos que pueden poseer tallos leñosos o semileñosos. Sus hojas pueden ser simples o compuestas, paripinnadas o imparipinnadas, casi siempre alternas o estipuladas. Las flores normalmente hermafroditas actinomorfas, a menudo con un hipanto bien desarrollado. Ericáceas incluyen árboles, arbustos o matas leñosas y generalmente fructicosas. Las hojas son ericoides o lauroides, simples, enteras, anteras, opuestas, verticiladas, a veces empizarradas, en general perennes. Las flores normalmente en racimos o umbelas, raramente son solitarias. Calceolariacea es el nombre botánico de una familia de plantas con 3 géneros dentro del orden de las lamiales. Son hierbas anuales y perennes, subarbustos y arbustos. Las hojas son simples, opuestas y decusadas. Las flores se agrupan en inflorescencias, usualmente en cimas. En algunas especies las flores aparecen de manera solitaria. La familia Orobanchaceae son flores hermafroditas, bilaterales y simétricas. Nacen en racimos o espígulas. Poseen un labio superior bilabiado, mientras que el inferior es trilabiado. Tiene dos estambres cortos y 2 largos, que se insertan en el medio o en la base del tubo de la corola. Las fabáceas o leguminosas son una familia del orden de las fabales. Reúnen árboles, arbustos y hierbas perennes o anuales, fácilmente reconocibles por su fruto tipo legumbre y sus hojas compuestas y estipuladas. Pasifloráceas son árboles, arbustos o lianas, a veces herbáceas. Las lianas trepan mediante zarcillos axilares. Las hojas son alternas con estípulas. La flor es hermafrodita, a veces unisexual, y entonces las plantas son monoicas, generalmente hipóginas. Las escrofulariaceas principalmente son plantas herbáceas, a veces leñosas y solo algunas trepadoras, de hojas simples, enteras o dentadas y sin estípulas. Las flores suelen ser de disposición variada, hermafroditas e irregulares. La familia Melastomataceae tiene hojas simples opuestas, decusadas, generalmente inflorescencia de panículas o cimas terminales o axilares. Flores solitarias, cáliz generalmente abierto en yema o cerrado en la misma, pero rompiéndose en segmentos irregulares persistentes. Las plantagináceas son una familia de dicotiledóneas. Sus flores, la mayoría en espigas pedunculadas, bracteadas o cabezuelas, pero sin bracteolas, típicamente casmógamas, protóginas o anemófilas. Las eriocauláceas tienen hojas de forma triangular que en el borde son de un color naranja y por dentro de color verde. Tienen flores blancas con un talo amarillento. Su principal funcionalidad es que atrapan el agua, en este caso el agua lluvia, y la almacenan en sus hojas para tener reservas de la misma y ayudar con el funcionamiento del ecosistema. La Gunnerácea presenta espinas en la parte inferior de las hojas, así como a lo largo de todo su tallo. Estas plantas alcanzan su óptimo de desarrollo en condiciones de humedad, por ejemplo en los bordes de las charcas o de estanques, pero les va mal con los inviernos fríos y húmedos. Las bromeliáceas forman una familia de plantas monocotiledóneas que consta de arbustos o hierbas perennes, terrestres y epífitas. Las hojas son de margen entero y cerradas, puntiagudas, simples, con venación paralela. Tiene tejidos de almacenamiento de agua y canales de aire. Licopodiaceae son plantas vivas, con tallos poco ramificados, herbáceos, rastreros, con raíces adventicias y unas ramas fértiles, sencillas y erectas. Esporófitos similares a las hojas de los tallos, pero más anchos y denticulados. En cuanto a su adaptación, para comprender las estrategias adaptativas de estas plantas, hay que determinar cuáles son las limitaciones ambientales o fuerzas selectivas que deben salvar para sobrevivir. Estas adaptaciones de las plantas de páramo se pueden interpretar como la respuesta que éstas han dado a los diferentes factores de presión y de selección que operan en las altas montañas tropicales.
Los fenómenos de convergencia evolutiva que se presentan en los ecosistemas de alta montaña tropical han producido una convergencia morfológica y fisiológica en la resolución de problemas ambientales comunes y se manifiesta en diferentes formas de vida, como son plantas en roseta, arbustos de hojas micrófilas o reducidas, plantas en macolla, plantas en cojín, bambús o chusque, geófitos, terófitos y musgos. Es sorprendente la presencia de plantas con hojas de características xeromorfas, propias de ambientes secos, en los páramos donde hay un alto grado de saturación de agua en el suelo y en la atmósfera. Son especies con hojas reducidas, a veces filamentosas y rígidas, y otras con hojas escamosas, coriáceas, gruesas o cubiertas de una densa capa de pelos. Estas características se han relacionado con su necesidad de adaptarse a situaciones como la elevada velocidad del viento, la escasez de fósforo en el suelo, la fuerte radiación y el congelamiento del agua en el suelo.